Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Hoy día tenemos un programa muy especial. Este programa tiene la gracia que no lo voy a hacer solo. Este programa tiene la gracia que la persona que tenemos aquí, la que está al lado mío, es probablemente uno de mis mentores a la distancia. Una persona que incluso influyó directamente, aunque él no lo sepa, en el desarrollo del movimiento social patriota. Este señor es Lucas Carena, ensayista, escritor, periodista y por sobre todo, y para mí lo más importante, un camarada de tercera posición, o tal vez podríamos decir un enemigo del mundo moderno. Él y Juan Pablo Dávoli fueron las personas que determinaron la forma en la cual nosotros hacíamos política e incluso la forma en la cual nosotros nos guiamos el destino del movimiento social patriota. Antes de todas las polémicas en televisión, antes de los diarios, antes de todo lo que aconteció, estaba la brújula, y la brújula fue una verdadera guía para nosotros. Así que te doy las gracias, Lucas. Bienvenido a nuestro humilde programa. Bienvenido. Bueno, Pedro, muchas gracias. Con esa presentación me dejás un poco sin palabras, porque uno no espera, uno no cree ser capaz de tanto, ¿no? Pero por otro lado, si lo pienso bien, cualquier cosa que hayan cometido me van a echar la culpa a mí. Así que con esto que decimos, acá está el culpable. No, hablando en serio, te agradezco infinitamente tus palabras, los créditos que me das, totalmente inmerecido. Todo lo que ha crecido el movimiento nacional patriota, todo lo que han crecido en Chile es mérito de sus integrantes, de su fervor, de su arrojo, de su entrega y de todo lo que vamos a estar hablando esta noche, ¿no? Es en el fondo de un gran espíritu heroico que es intrínseco y está inmerso en el hermano pueblo chileno. Déjame decirte que en particular en Chile, la hermana patria chilena tiene algo difícil de explicar. Yo he seguido, ¿no? Muchos de los acontecimientos del espíritu popular chileno y me he encontrado con esa chispa, ¿no? Siempre incandescente, esa llama, esa incandescencia flamígera, perenne que está en su pueblo impresa, y es lo que hace que movimientos como en el que vos estás, hayan surgido de esa manera. Así que te agradezco la invitación, es un honor para mí estar hoy acompañándote en tu programa y con la gente que te sigue. Lucas, aprovecha de contarle a la gente el nombre de tu programa personal y del proyecto La Brújula, para que te puedan seguir en redes sociales. Muy bien. Sí, yo tengo un canal de YouTube que se llama El Gibelino, ¿no? En conmemoración de aquellos guerreros justamente de la batalla de Montaperti, que apoyaron al gran magnánimo monarca Federico de Hohenstaufen, el gran cruzado Federico, rey del sacro, obviamente monarca y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, no solo un monarca, un gran emperador. Y también tenemos el canal de La Brújula, aquella histórica saga ya que tiene varios años de emisión, junto al doctor Pablo Dávoli, con quien estábamos en el canal Tele1, y a partir de este año empezamos a hacer algunos programas, en nuestro propio canal. Por una cuestión de distancia, y ahora indudablemente por esta situación pandémica, por fuerza mayor lo estamos haciendo. Nosotros estamos en Rosario y estamos a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde está emplazada los estudios del canal Tele1. Entonces, por una serie de circunstancias decidimos de alguna manera emanciparnos, independizarnos del canal, pero seguimos en la lucha, seguimos en la trinchera y tratando de difundir aquello que creemos que no se negocia, que es la verdad. Perfecto. Así que no se olviden de seguir al Gibelino, y por cierto, vean ese capítulo maravilloso sobre la lucha de gibelinos y güelfos de La Brújula, si es que no me equivoco, el ciclo 2015, que realmente es una maravilla para que entiendan realmente lo que es el cristianismo y cuáles son sus alcances. Ahora vamos a lo que realmente nos convoca, y hay varios tópicos que les nombré en redes sociales que a nosotros nos interesan. Y hay uno que me gustaría que pudiésemos desmenuzar con Lucas. El primero es la feminización de la cultura. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos hablando de la feminización de la cultura, Lucas? No, vos sabés que a contrario censo de todo lo que se está viviendo, que es un relato, ¿no? Un relato que no siempre
no siempre ha calado en los pueblos, pero sí ha tenido mucha difusión por el aparato hegemónico de los medios, es el de que vivimos inmersos en un patriarcado. Una entelequia que construyó una feminista, Catherine Murray Millett, es el apellido, más conocida como Kate Millett, una feminista de tercera ola que acuñó este término de patriarcado para hablar de un sistema machista, donde el hombre es opresivo y donde la mujer está totalmente diezmada, mermada, menguada en sus posibilidades de desarrollo. Bueno, la realidad es totalmente distinta. Hay un artículo del año 2006 de un pensador francés, Alain de Benoist, que se llama El reino de Narciso, un mundo sin hombres, es el subtítulo. Y muestra que en realidad la cultura, si existe tal cosa llamada machismo, no es por una sobreabundancia de masculinidad en la sociedad, sino al contrario, es porque lo masculino pasó a ser una lejana metáfora y hoy nos adentramos en un mundo donde lo masculino es cada vez menos frecuente. Nuestra sociedad es lejos, ¿no?, de ser una sobreabundancia de lo masculino. Hoy es un aletargado recuerdo en la memoria colectiva lo que es ser un hombre con mayúsculas. El hombre, desde luego, que maltrata a una mujer, que le pega, no es un hombre demasiado hombre, un Übermensch, un sobrehombre. Al contrario, es un hombre minusválido, es un hombre minimizado por esta cultura que lo que ha hecho es feminizar todos los valores. Y hablar de feminizar todos los valores, insisto, a contrario sensu de la teoría del patriarcado, esta entelequia que es el patriarcado, es indudablemente hablar de lo que Alain de Benoist en ese artículo, que para mí fue revelador, explica: la supremacía de lo dialógico, es decir, de lo diálogo por sobre la toma de decisiones. Hoy todo se somete a debate, todo se plebiscita, todo es referéndum. Nadie decide, nadie conduce. No tenemos un Leónidas, un jefe espartano, como vemos en las imágenes. Hoy todo es susceptible de ser debatido, todo es opinable. Esto es una característica de los rasgos del pensamiento circular, que es propio de lo femenino. No me estoy refiriendo a las mujeres, no es un atributo de lo femenino. En los hombres y las mujeres, en ambos conviven atributos de la masculinidad y de lo femenino. Esto lo quiero aclarar. No es en contra de las mujeres a favor de los hombres. Tiene que ver con tiene acervo en la cultura, tiene acervo en un imago mundi, en una imagen del mundo. Y bueno, la feminización de la cultura implica esto: la supremacía de la administración y de la economía sobre la decisión y la política. Tiene que ver con que el hombre se ha convertido ya no en el líder de la familia o conductor de la familia, sino en un administrador económico y financiero de la familia. El hombre, dice Alain de Benoist, en el fondo, lo que de un tiempo a esta parte ha venido haciendo es a transformarse no en una referencia de autoridad que fija lo que está bien, lo que está mal. Ya no es más ese parámetro de identificación con la ley, ¿no? Esto de lo que incluso hablaban psicoanalistas como Lacan, ¿no? Por el significante por el nombre del padre. Sino que hoy la masculinidad se ha diluido y lo masculino se ha convertido en barbarie. Todas las características de hombría se han convertido en salvajismo y en barbarie, ¿no? Hoy Juan José Padilla, ¿no?, un gran torero, se ha convertido y ha sido señalado, y es señalado como tantos otros, como un sádico que mata toros en las corridas, no como un hombre que incluso habiendo perdido un ojo, por eso le dicen el pirata torero, no por el hecho de haber perdido un ojo en un espectáculo que podemos cuestionar el sufrimiento del animal, pero que rememora el acto de la hombría que se funda en la tauromaquia, rememora a aquellos guerreros de Crotona. Vos sabés que los guerreros de Crotona, Pedro, jugaban a un juego donde soltaban un toro, como en San Fermín, como en el Festival de San Fermín, pero en vez de salir todos corriendo, todos salían corriendo a atrapar el toro. Y los guerreros de Crotona tenían que atrapar al toro con sus brazos, quebrarle el cuello y cargarlo hasta el lugar donde se hacían un banquete. De hecho, Milón de Crotona, el gran héroe de Crotona,
cargó a un toro, es famoso él. ¿Cuánto hay de mito, cuánto hay de cierto? Bueno, no importa, evidentemente los guerreros de Crotona eran conocidos por su sobrenatural fuerza, casi sobrenatural fuerza. Milón de Crotona es conocido por haber arrastrado un toro con sus propias manos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy el hombre, en lo que de masculino tiene, es condenado, ¿no? Hay todo un movimiento, digamos, muy veganista, están los movimientos ecologistas, el hombre bien ponderado es el hombre que acompaña a la mujer a la marcha feminista. Es decir, este apocamiento de la masculinidad es una consecuencia que trae aparejado neutralizar cualquier resabio del hombre, que es un hombre guerrero, que es un hombre como el hombre samurái, que se caracteriza por una serie de peculiaridades que no pueden ser menospreciadas. No es cualquier hombre el hombre guerrero. El hombre del que estamos hablando es un hombre disciplinado. El hombre del que estamos hablando es un hombre que se caracteriza por la eutrapelia, es decir, por un divertimento sano, por la frugalidad. Es un hombre que no está todo el día frente al televisor haciendo zapping con el control remoto, sino un hombre que se entrena, que se autodisciplina y que hace del culto marcial un sistema de valores. ¿Se entiende esto? Y digamos, eso es lo que lamentablemente las sociedades, buscando una sacralización de la democracia y una demonización de la guerra, ha ido perdiendo. Pero las consecuencias son terribles, porque hoy vivimos en una posverdad, hoy vivimos en una época del relativismo de los valores, hoy vivimos en una época donde no hay parámetros de lo que está bien y lo que está... Todos son opiniones igualmente válidas. No hay ni siquiera, dice Alain de Benoit, una imagen concreta, un retrato pictórico de lo bello y de lo feo. Hoy estamos en una especie de transestética y de posverdad. Y eso a los jóvenes les está doliendo mucho y los jóvenes están queriendo por ellos mismos recuperar lo que son los más grandes valores de la más elevada filosofía de la historia, que es la filosofía del ethos guerrero y del espíritu de lucha. Totalmente de acuerdo. De hecho, solamente para apuntalar aquí lo que está comentando Lucas, pensemos, volvamos un poco a esa Esparta, en la cual las mujeres espartanas tenían la característica de poder andar sin la parte de arriba y con faldas muy cortas. De hecho, esto está en el libro La Ley de Esparta. Y lo curioso es que no existía de ninguna violación, por ejemplo, de un hombre a una mujer. Porque el verdadero guerrero, el verdadero hombre que se centra sobre sí mismo, es capaz de contener todas sus pasiones. Al contrario de lo que está hoy en día en boga, que es este supuesto hijo del capital o hijo de del modelo, en el cual el machismo es el que reina, pero en realidad el que reina es el descontrol. Porque el verdadero hombre se centra sobre sí mismo y es el amo de su propio destino. Y es justamente lo que hoy día no hay. Por eso la sociedad se feminiza al dejar de ser vertical y comenzar ese proceso de horizontalidad, que no es una horizontalidad sana ni democrática, sino es la disolución de todos los factores y digamos, en la idea de Foucault, eliminando todo límite y transformando todo en difuso. Así que justamente ese es el proceso. No se trata de lo femenino y lo masculino, se trata de la trastocación de lo femenino y lo masculino, que son cosas diferentes. Por eso por ahí hay un programa que me escribió de inmediato, van a hablar contra las mujeres. No, no se está hablando contra las mujeres, se habla contra la trastocación de lo que es valioso. Eso creo que es un punto que hay que rescatar y es importante. No, nunca hubo una mujer más femenina que la Esparta de las Termópilas. Las mujeres habían, en la Esparta de los guerreros de las Termópilas, de aquella hazaña, ¿no? Del desfiladero de las Termópilas, con Leónidas, el rey espartano Leónidas, era una Esparta que había alcanzado tal nivel de elevación moral a partir de incorporar los valores guerreros que habían superado la lascivia. Esto lo explica Denis Martos en un libro muy interesante que se llama Los Espartanos. Y las mujeres iban por las calles de Esparta, es verdad, con el pecho descubierto, o sea, con sus senos sin cubrir. Y la mujer era la misma mujer, o sea, cuando un guerrero iba a la batalla, era tu esposa
o tu madre, depende de la edad que tuvieras, porque iban de muy jóvenes, ¿no? Después de haber superado aquellos terribles y tormentosos filtros que te imponía la sociedad, incluso según lo cuentan algunos filósofos y pensadores romanos, escudriñando la semblanza de Licurgo, es cierto que, si bien no se han comprobado restos fósiles de bebé, pero es cierto que, bueno, que se hacía un trabajo de eugenesia para poder distinguir a los guerreros más fuertes desde la más temprana edad. Es decir, cuando los niños nacían, iban a un consejo de sabios, los examinaban, y algunos, así por lo menos lo dicen algunos escritos, si bien, ya, insisto, no hay hallazgos que lo puedan demostrar, los que no superaban esa fuerza digamos, esa prueba de fisonomía, bueno, eran tirados desde la cima del monte Taigueto, ¿no? A un precipicio. Llamativamente es lo que están buscando hacer las abortistas en este momento, o sea, no es algo que caracterice a las sociedades masculinizadas, ¿no? Pero sí es verdad que las mujeres te decían, ya sea tu madre o ya sea tu esposa cuando ibas a la guerra, vuelve con tu escudo o sobre él. Es decir, los escudos de los espartanos estaban específicamente diseñados de tal tamaño para cubrir a todo tu cuerpo, que en realidad cubrías al cuerpo del soldado que estaba a tu lado, porque había acá un gran sentido de cuerpo, de corporación en el buen sentido. Eran una corporación guerrera. Y era lo suficientemente grande como para convertirse en postrímera mortaja y convertirse en una camilla y alzar a los cadáveres de los caídos y devolverlos a Esparta. Entonces las mujeres te decían, vuelve con tu escudo o sobre él, porque Esparta no será el albergue de un cobarde. Esto te decían las mujeres de Esparta. Decime si había alguna mujer militando las banderas del feminismo. No, justamente en esas sociedades que habían alcanzado ese etos guerrero, la mujer nunca fue más libre y nunca fue más elevada y ponderada como en las sociedades guerreras. Este es otro mito que hay que, deshilachar, que hay que desilvanar. Esta idea de que la mujer cuando crece contra el hombre. Cuando crece es porque se emancipa y sale de las cadenas que lo esclavizaban respecto del hombre. Que hay conquistas históricas en el terreno de lo político, eso es innegable, pero nunca fue por llevar adelante una guerra entre sexos, sino por resignificar. De hecho, el primer tratado sobre la igualdad de los sexos es de un hombre y de un sacerdote católico en el siglo XVII, François Paulin de la Barrère. Escribió sobre la igualdad de los sexos, es decir, mucho antes que todas las feministas como Judith Butler, que están de moda en todas las ferias de libros, un sacerdote hombre católico decía que intelectivamente los hombres y las mujeres, intelectivamente, nuestras capacidades intelecto-cognitivas somos iguales. Eso no quiere decir que tengamos nuestra constitución, en la fisonomía o incluso en la neuroanatomía. Nuestros cerebros no son iguales. El dimorfismo cerebral es algo necesario en los primeros días de vida. Pero digo, respondiendo a tu pregunta, esto no es hablar de la pérdida de los valores masculinos, no va contra la mujer, sino que lo que buscamos es reactivar aquellos momentos de la historia, reivindicar aquellos momentos de la historia donde lo masculino y lo femenino funcionaban como un perfecto engranaje de complementación y no estaban puestos como ahora en una relación de antagonismo, de conflicto, de enfrentamiento. De hecho, algo interesante también, volviendo a lo... lástima que siempre tengamos que volver al mismo ejemplo espartano, no hay caso. Cuando el hombre llegaba, por ejemplo, cometía el error, el grave error, el sacrilegio espartano de arrancar o transformarse en un cobarde, la mujer tenía la característica de poder condenarlo. ¿Y cómo era la condena? Al igual que si es que no se casaba habiendo tenido X edad, ella lo podía escupir en la calle. Qué feo. Tenía la posibilidad de insultarlo y escupirlo y ridiculizarlo. Imagínense el nivel de, voy a ocupar la palabra posmoderna, de empoderamiento
de lo femenino en ese momento. Y lo otro que es muy interesante, cuando tú analizas desde el punto de vista jurídico, es la primera vez que la mujer tiene la posibilidad de tener bienes. La primera vez en la sociedad espartana. Además de eso, el voto en Esparta solo valía si el hombre estaba casado. Es decir, el voto era el de la familia, no el voto individual o el del individuo como una unidad única. Aquí en la foto de al lado, por ejemplo, tenemos esta situación de la feminización total. Y es la trastocación de todo aquello que era masculino, todo aquello que es bueno, bello y verdadero, transformándolo en un sinsentido. En la foto de al lado hay una persona, es un montañés, una persona que vive en la montaña, como dice Salvucci, nosotros somos montañeses, que vive en el cerro, que vive la naturaleza, el frío, el dolor, tal cual como se hizo en toda esta cultura, digamos, patriarcales, masculinas y guerreras. Y al lado tenemos esta imagen del New Age promedio, que es un falso acercamiento a la naturaleza, feminizado, debilitado y por sobre todo ridículo, porque llega al paroxismo lo ridículo y lo estúpido que representa ese acercamiento con la naturaleza, ese vegetarianismo intelectual que no les permite ver la crudeza de la existencia, porque de hecho la crudeza de la existencia les ataca, le temen a la naturaleza misma, ese ecologismo que no quiere saber de selección, que no quiere saber de fertilidad, que es más, que pide la autoextinción del ser humano, que no quiere unirse a la naturaleza, sino que al contrario, lo que quiere es restarse de ella. Y eso es todo fruto de aquello que estamos conversando, la muerte de los valores más básicos del espíritu heroico y la feminización social. Es muy cierto lo que decís. Si hubo en la época de la Grecia de la que estamos hablando quienes se ufanaban de haber sido ellos mismos desertores de la guerra, o quienes promovían ser ciudadanos del mundo, no servir a su pueblo, no tener ningún tipo de arraigo y despreciar la familia, eran los sofistas, como Antifón, por ejemplo, que se ufanaba de haber sido él mismo un desertor, que no tenía patria ni bandera. Él era él generaba una suerte de sofismo en materia de relativización de la verdad, pero en la que lograba, a través de artilugios de confusión, ¿no? A través de artilugios netamente de confundir, mezclando la verdad con la mentira, que es la peor forma de mentira, a quienes, exactamente, la retórica, a quienes eran sus interlocutores, lograba confundirlos, llevando todo al plano de un relativismo, generando que los interlocutores de Antifón se despreciaran a su patria, quería enemistarlos con su patria, porque él había sido un cobarde. Él quería hacer un culto de la cobardía como si fuera algo benigno. Y respecto del otro que vos decís, me parece muy interesante decir que este veganismo emergente de tipo naturalista, ecologista, este falso ecologismo, que lo que busca en realidad es la despoblación, la esterilización de las sociedades, que culpa el cambio climático y el calentamiento global a la sobreactividad humana, con lo cual en realidad deberíamos suicidarnos para proteger a las distintas especies, no conoce y no sabe nada de naturaleza, porque nuestra composición y nuestra estructura natural, nosotros los hombres, por ejemplo, los seres humanos, tenemos mirada frontal, nuestros ojos están uno al lado del otro y apuntan hacia adelante. Es decir, compartimos nuestra estructura craneal con la mayoría de las especies predadoras del mundo. Es decir, nosotros tenemos los ojos como el tigre, como el león, mientras que las especies herbívoras, como el caballo o la vaca, tienen mirada lateral, tienen sus ojos a los costados, porque eso les permite protegerse del acecho de un predador. Se defienden con las patas traseras, bien digo, porque generalmente son atacados por la retaguardia. Tienen una estructura preparadas para pastar y para defenderse de quien va a predarlos, de los depredadores. El hombre estaría del lado de los depredadores. Nuestra composición y nuestra constitución es predadora. Eso no quiere decir que en nuestro proceso civilizatorio podamos tener una conducta de preservación
sin negar nuestra naturaleza constitutiva. ¿Se entiende lo que digo? El hombre no puede ni debe negar su naturaleza. El hombre es cazador. Y en la caza y en la pesca, en el arte de la caza y en la pesca, el hombre se pone en riesgo. La filosofía de la cultura guerrera es una filosofía interiorista. Es decir, no es una filosofía sistemática como la de Tomás de Aquino, sino una filosofía interiorista como la de Agustín de Hipona, por ejemplo, como la de Blas Pascal. Es un pensarse hacia adentro y se activa en un momento que a todos nos llega, que es cuando nos encontramos con la muerte, de la que el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, decía que tiene 3 características. La muerte es irrevocable, es intransferible, y no refiere más que a sí misma. ¿Qué quieren decir estas 3 cosas? Le explico rápido. Irrevocable es un contrato que no se puede rescindir. Ojalá yo pudiera decir, bueno, mi contrato con la muerte lo quiero rescindir, no quiero morirme, quiero ser eterno. No se puede. La muerte nos llega o nos llega, no se negocia. La muerte es intransferible. Ojalá yo pudiera cargar a otro con mi propia muerte. No, mi muerte es solo mía y tu muerte es solo tuya. Lo que importa es cómo la significamos a esa muerte. Y en tercer lugar, la muerte no refiere más que a sí misma. Es decir, es la única cosa en el mundo, dice Heidegger, que no refiere a otra cosa. Hay cosas que refieren a la muerte, como puede ser el color negro, como puede ser, no sé, un ramo de flores, como puede ser una tumba, un epitafio. Hay cosas que pueden simbolizar un ser encapuchado con una guadaña, que pueden simbolizar a la muerte, incluso la pueden personificar, pero la muerte no refiere a otra cosa. Pensar a la muerte como significante de algo distinto es imposible. La muerte es la muerte y todos sabemos lo que es la muerte. Sabemos para entenderlo, pero no para explicarlo. Lo que le da sentido a la muerte es el ethos guerrero. Esta filosofía de aquel que se prepara toda la vida para morir. Es la filosofía de aquel que hace de la muerte un culto, no por mera morbosidad, no porque le guste de manera tanatofílica sembrar la muerte y la destrucción, sino porque se ampara en la finitud de la vida, porque se ampara en eso pequeño que tenemos, en ese corto plazo por esta efímera vida, y le da un sentido eterno. El héroe se inmortaliza en la proeza heroica y en el arrojo con el que enfrenta la muerte genera que su espíritu venza esa misma muerte, siendo ejemplo, martirio y signo para todos aquellos que ven ese acto de inmolación, que es tomar el cielo por asalto en el acto heroico de morir con valentía, morir de pie, ¿no? Creo que es eso lo que hay que reivindicar y que creo que los espartanos y muchos otros, los samuráis, también lo tenían. Los que eran, esto insisto, los samuráis y todos estos guerreros de los que estamos hablando, no eran brutos, no eran gente torpe y que resolvía las cosas a garrotazos, eran grandes pensadores de esta filosofía del instante de la muerte. Tenemos a los samuráis, por ejemplo, del medioevo, como a Yamamoto, el maestro Yamamoto, que escribió el Hagakure, el libro del samurái. Tenemos al samurái Miyamoto Musashi, que nos regaló el Go-Rin no Yo, el libro de los 5 anillos. Okay. Tenemos a Sun Tzu en el siglo V a.C., que hablaba del arte de la guerra. Tenemos a Flavio Vegencio Renato, que hablaba de la re militari. Tenemos al emperador bizantino, Mauricio I, que nos regaló el Strategicon. Tenemos a San Bernardo de Cabral en el siglo XI, el elogio a la milicia, que fue el predicador de las cruzadas, de la Segunda Cruzada. Tenemos también a Raimundo Lulio, que escribió el libro de la Orden de la Caballería, Los Príncipes y los Juglares. Tenemos el arte de la guerra del famoso Karl von Clausewitz. Digo, tenemos realmente una gran variedad de bibliografía que no se enseña en las universidades. Tenemos un conjunto de escritos que no se explican en las unidades académicas en las que estamos habituados a transitar y que son el bagaje intelectual más importante con el que todo ciudadano debería formarse.
y que no solo no se enseña, Lucas, sino que es más, se prohíbe. Hay un intento de tapar la muerte a toda costa y que la gente no la piense, que el ser humano ni siquiera reflexione sobre el fin de sus días, porque justamente eso es algo que no vende. Es totalmente enemigo de la economía de libre mercado o del globalismo o del mundialismo. ¿Por qué? Porque no te transforma en ese momento en un ser de consumo, porque el consumir algo sin sentido no tiene ninguna razón de ser si vas a morir. Y es justamente el punto esencial. Es más, la ingeniería social ha hecho que se ensalcen cosas y se eliminen otras. Por ejemplo, tú ya no ves jamás, por lo menos en Chile, no sé cómo será en Argentina, el boxeo, porque la lucha misma está proscrita. Pero se ensalzan deportes como el running, salir a correr, un deporte que por lo demás de hacer daño al cuerpo, es necesariamente un deporte vegetariano. Y cuando digo vegetariano, es un deporte para aquellos que no son cazadores. Volviendo un poco a lo que comentaba aquí Lucas. El cazador salta en pequeños trechos sobre su enemigo, lo caza, lo devora y se lo entrega a la familia. Mientras que las grandes migraciones de movimiento perpetuo está graficada en cosas como el running. Justamente ese es el punto que nosotros tenemos que lograr encontrar, recuperar la idea de la buena muerte y, por sobre todo, recuperar esos valores como los que hemos perdido y los que vamos a comentar ahora, que son los de lo castrense. Lucas, por favor, cuéntanos un poco qué es para ti lo castrense. Bien, sí, me refiero a lo que es el valor de la milicia, el hombre que se alista, que se une al ejército, y que con eso de alguna manera devolvía al corpus social, a la unidad de la nación, un servicio donde no le prestaba ni dinero, ni le prestaba meramente tiempo, sino que lo que le entregaba era su propia vida en defensa de esa gran familia que es la patria. Fíjate vos, Pedro, que yo te escuchaba recién cuando hablabas y se me venían varias cosas a la mente. Una de ellas es esto, ¿no? De el aborregamiento y la ingeniería social. Yo le pregunto a los más jóvenes que nos están viendo, ¿qué les parece que un sistema que quiere oprimir a las grandes masas va a preferir hombres con espíritu de lucha que se levantan en pie, que se enfrentan al enemigo con valor y con coraje, o a una cultura del acuartelamiento en el sentido de quedarse en sus casas en las zonas de confort? Es decir, no, mirá que lo poco que tenés lo podés perder si te metés con esto. No, tené cuidado, no, mejor quédate en casa, mejor no hables mal de... No, siempre buscar retraer a la persona en sí misma y evitar, haciendo obviamente de lo heroico la mera violencia, como vos decís, se proscribe el boxeo, ¿no? Un deporte que es obviamente que es, el boxeo, digamos, ha sido tan denigrado en los últimos tiempos, ha sido tan demonizado de un tiempo a esta parte como mero acto, fagocitación de la violencia, cuando no hay mayor destreza y entrenamiento que el del boxeador. Por eso yo antes puse el ejemplo de la tauromaquia, pero hay muchos otros. Es decir, hoy tenemos una sociedad que le es funcional a sí misma cierto nivel de aborregamiento, de amesetamiento de las personas, de mansedumbre de las personas, que solamente se dediquen a comer vegetales, sin importar que los grandes movimientos de la historia lo han hecho los guerreros. Hay una ciencia que se llama la hoplología, que es de cómo el arte de la guerra ha influido en crear y levantar las civilizaciones. Ortega y Gasset, el gran José Ortega y Gasset, filósofo español, también vincula el advenimiento de las sociedades más grandiosas con el arte de la guerra. Las distintas sociedades griegas tenían a sus héroes. En Crotona lo tenían a Milón, pero en Atenas lo tenían a Teseo, el gran héroe ateniense, el gran rey ateniense que fue a vencer a Creta al Minotauro. En Argos lo tenían a Perseo. Es decir, cada pueblo se forjaba
bajo un ideal, bajo un sueño forjado por sus guerreros. Y cada vez que traicionaban a su patria, estaban traicionando a esos guerreros que probablemente hayan sido también sus antepasados. Eran sus abuelos, sus padres que habían estado en la guerra. Entonces, traicionar a la patria en estas sociedades tribales, en estas sociedades pequeñas, era traicionar a tus propios ancestros. Los dioses lares de aquellas antiguas civilizaciones eran de alguna manera la representación de los antiguos ancestros que vieron nacer a la nación y a los pueblos, forjando esa patria a través de los mitos. Entonces, los valores castrenses no son un mero culto sanguinario a la violencia. Los valores castrenses es este autodisciplinamiento que ha hecho que las sociedades hayan sido las más prósperas, el Imperio Romano, por ejemplo, el Imperio Otomano también, hayan sido lo que fueron. Occidente, hoy, bajo, si se quiere, el prisma de la obra, qué sé yo, de un Oswald Spengler, Occidente está en decadencia producto de haber perdido los valores castrenses como un ideal a seguir y a mantener y a sostener y a proteger. Del mismo modo, tenemos que hablar de un montón digamos, la misma filosofía hindú. Para los hindúes, digamos, las edades en el tiempo se han ido degradando y hemos pasado de una edad dorada, como la que también hablaba Hesíodo, ¿no?, en la Teogonía, un Sahasrara Yuga, una edad dorada, a una edad ya un poco menos perfecta, que ya no es tan edénica, que es la edad de plata, el Tetra Yuga, dirían los hindúes, para luego pasar a un Dwapara Yuga, una edad de bronce, y recaer en el Kali Yuga, que son los tiempos presentes, la edad de hierro. Pero es en esta edad de hierro donde vamos a encontrar el resurgir de los héroes. Tenemos que volver a una nueva edad de los héroes, ¿no? Nuestra lucha es para recuperar en este estado de decadencia, que es la edad de hierro, es recuperar ese etos que nos vuelva a hacer resurgir como el ave fénix en una nueva edad de los héroes. Eso es lo que uno está buscando, y yo lo que veo que en Chile se está empezando a gestar. Se está empezando a gestar esa revolución de los héroes. Esto no tiene ideologías, esto no tiene religiones, no es común a una religión, por eso hablo también del hinduismo, también está en el espíritu cristiano. El brahman y el kshatriya eran el sacerdote, el obispo católico y el guerrero templario. Es decir, esto no tiene religión. Esto tampoco es un compendio de ideas vacuas que se fraguan en el mero intelectualismo. Esto es un talante, es una impronta, es una forma de vida. Y es lo que tratamos de inculcar a los jóvenes. Y es lo que nos va a sostener como patria, como pueblo, como nación. Ahora, cuando hablamos de nación, no hablamos de una nación chauvinista, una nación plagada de odio, de recelo por los países vecinos, discriminatoria, sino que podemos encontrar la perfecta concordia, pero rescatando justamente aquellas identidades de los pueblos que nos diferencian y nos complementan. Hoy lo que se busca es una ensalada. Hoy lo que se busca es el multiculturalismo, es eliminar las identidades justamente para tenernos aplacados, sometidos, confusos. El que no tiene patria, el que no sabe ni de dónde viene ni hacia dónde va, es una persona fácilmente manipulable porque no tiene nada para proteger. No tiene familia por quienes luchar y no tiene un destino el cual alcanzar a través de su lucha. Entonces, lo que nos han arrebatado es los ideales por los cuales luchar para luego suprimir la lucha. Una vez que no hay lucha, somos esclavos, somos borregos. Perdón que me enforice, ¿no? Pero estos temas... No, perfecto. Claramente eso, Lucas, no te preocupes. Importante entender, por ejemplo, la figura de la democracia chestertoniana. Esa que está parada sobre sus muertos y está esperando el futuro para los que vienen. Y la única forma de llegar a ese punto es entendiendo la importancia del espíritu guerrero y sobre todo la esencia y el espíritu de la buena muerte, que, disculpen que lo recalque, pero es una de las nociones básicas de la patria.
He estado leyendo un libro sobre de un científico israelita que habla sobre la necesidad de, bueno, ya estamos pasando al transhumanismo, de que la muerte se acabe. Y dice, la única ideología política que morirá con la muerte física será el nacionalismo. Porque el nacionalismo vive de la muerte, porque se solaza en la muerte y tiene un culto a la necrofilia. Justamente esa es la manera materialista de verlo. Pero lo que él nos ha dado cuenta es que nosotros nos volveríamos imperecederos, no inmortales, que es algo distinto. Y la vida valdría mucho más. El nacionalismo, mientras más vivamos y más valiosa sea la vida, más oportunidades de resurgir tiene. Lo interesante de esto es que la gran política globalista lo sabe y busca que lo olvidemos o por lo menos que no lo miremos. Es más, la idea de corromper aquello que es recto, que es sano, que es bello y las instituciones por sobre todo. Aquí al lado, no sé si tú sabes, Lucas, pero en Chile siempre tuvimos la escuela prusiana dentro del ejército. Por ende era el último probablemente ejército del mundo en el cual había esta disciplina castrense, prusiana, pero que con el paso de los años ha terminado degradándose terriblemente. Los niveles de corrupción son gigantescos, no vale la pena ni siquiera nombrarlo. Incluso aquel hombre que debió ser el pueblo en armas, dejó de serlo y pasó a ser un mero trabajador del Estado, que ni siquiera es el Estado en el cual nosotros creemos, en ese Estado dinámico, en la posibilidad de ser adaptable, sino que es un Estado engordado artificialmente, lleno de grasa y que no es capaz de solucionar las cosas más básicas. Lo curioso es que vivimos hoy en día y tenemos la oportunidad de vivir una coyuntura social, histórica y mundial, para poder hacer cambios reales. Y esos cambios reales es porque el sistema globalitario se está reformulando. No sabemos qué hay detrás. No sabemos si el sistema globalista se acaba, si comienza una nueva etapa, pero a lo menos va a formar la coyuntura de hacer cambios. Y la manera de hacer cambios es en este castro. El castro es el campamento, esa idea de estar en esa manerbunde, unidos como hombres en pro de algo. Y esa manerbunde tiene que ser de carácter nacional y entender esa figura identitaria de nación, de pueblo, dispuesta a rebelarse por sí mismo frente a un mundo que lo quiere aplastar, a esa idea globalitaria que finalmente tiene por objetivo disolvernos, no crear nuevas identidades, sino directamente pasar de la identidad a la disolución, en un proceso, como dicen por ahí, deconstructivo, la idea de destruir lo que ya está formado para formar la nada. Y ahí Slomit Firestone también lo dice cuando pasa a la idea de el no sexo. No quiere transformar a las mujeres en mujeres ni a los hombres en mujeres, sino a una cuestión indeterminada. Y justamente contra eso debemos luchar, pero no luchar frente al yo me paro y no hago nada, sino a la idea de pararme de manera activa y crear mi propio mundo interior y mi propia patria. Porque las naciones, tanto la argentina, la chilena, la peruana, la boliviana, están en proceso de construirse. La nación no es algo que haya terminado y que tengamos que defender, es algo que hay que crear. Y es justamente la lucha que debemos dar, pero siempre entendiendo que hay ciertas bases esenciales que son inmutables e inmanentes. Y ahí está el viaje nacionalista de todos los pueblos de América del Sur, de todos los pueblos del mundo, volver a encontrarse a sí mismos. De hecho, lo más probable es que ningún nacionalismo tenga todo en común con los otros. Es decir, nadie podría decir que existe una doctrina nacionalista que sea universal, porque justamente esa es la gracia, porque es la base de la tradición y la identidad. Así que justamente es importante recordar algunas gestas, justamente es en ese proceso estamos. Le vamos a mostrar ahí una pequeña foto al lado. Y la importancia de esa gesta. Nosotros en Chile tenemos a Arturo Prat. No sé si tú conoces a Arturo Prat, Lucas. Sí, conozco. Arturo Prat el 21 de mayo tiene la gracia, por si no, el que no sepa, no creo que alguien no sepa, pero hace un salto al abordaje de una nave superior y muere sobre ella, pero la bandera chilena no se ría. Ojo que es interesante que, por ejemplo, el Huáscar de Miguel Grau también actuó de manera muy noble, por cierto, y eso también hay que reconocerlo, pero Prat no se rinde. En Chile nosotros también tenemos los héroes de la Concepción. El hecho de que en un campamento
los chilenos no se rinden y pelean hasta la muerte, al punto de ser superados 20 o 30 veces y tenemos nuestras propias Termópilas. Pero estas figuras de carácter mundial tuvieron una cosa en común. Y esa cosa en común es el hecho de que su vida trasunta a lo que ellos realmente sienten o su propio espíritu y se le entregan a la patria. Porque no hay nada más bello que entregarse por un ideal superior. Porque tú no te estás entregando por una línea, como dice el progre promedio, por una línea en el suelo. No te estás entregando por un sistema político ni por un gobierno. Te estás entregando por la historia de tus ancestros y por el futuro de tus hijos. Y es justamente esas gestas heroicas que cada pueblo tiene, que cada nación desarrolla, la que tenemos que volver a fomentar. Quitarle a la juventud esas ganas del YOLO, o esas ganas de entregarle al mundo, ser ciudadano del mundo, porque esa es la forma en la cual nos conquistan. Necesitan destruir la cultura guerrera, cueste lo que cueste, pero no va a ser tan fácil, porque no se trata solamente de cultura, se trata de una cuestión biológica, que viene con nosotros, que pasa por las venas y lo sentimos. Así que este es el gran viaje que debemos hacer. Disculpa que me está diciendo aquí la ayuda. La toma del morro. Figura, queríamos rescatar algo interesante de eso. Nosotros hace poco celebramos también la toma del Morro de Arica en la guerra de 1879, pero los hermanos peruanos en ese momento también lucharon hasta la muerte. Cuando el Morro de Arica se toma en Chile, se hace en minutos, siendo que se esperó que se tomara en meses, y los peruanos lucharon hasta el final. Y cada pueblo tiene su guerra que luchar y tiene sus héroes que luchan hasta el último minuto por su propio pueblo y por su propio derecho de existir, porque eso es por lo cual estamos peleando, por el derecho a la existencia. Así que eso es digamos, a grandes rasgos, un pequeño hincapié que quería hacer. Te quería hacer una última pregunta para no seguirte molestando, ya llevamos 40 y tantos minutos. 50 minutos. Cuéntame un poco, Lucas, sobre la importancia de la cultura heroica, es decir, te voy a explicártelo mejor o expresarme mejor. ¿Cómo cruzamos, cómo transformamos, a tu modo de ver, esta cultura hedonista, superficial, incluso postestructuralista, en una forma de ver el mundo guerrera? ¿Cómo crees tú, cuál crees tú, bajo tu percepción, puede ser una de las soluciones? Bueno, esto viene a colación de una postilla que quería hacer cuando te escuchaba hablando de... muy interesante todo lo que has contado del caso chileno, ¿no? Algunas cosas no las tenía yo tan puntillosamente aclaradas, así que te lo agradezco. Respecto del transhumanismo, ¿no? Hoy, que mencionabas antes, hoy esta estratagema del artificio, de la prolongación del hombre biológico o posbiológico a través de lo que es la cultura del transhumanismo, no solo no vence a la muerte, nos mata en vida, nos quita justamente nuestra esencia, nos convierte en autómatas, en robots, en androides. No somos más hombres en la medida en que se nos aparta de esa parte constitutiva esencial de nuestra vida, que es la muerte. Insisto, el hombre guerrero que abraza la muerte, que la acaricia, que se encuentra cercanamente con la muerte en el acto mismo de morir por y para una causa noble, no solamente es el acto más sublime y más noble que puede alcanzar, sino que es la mejor forma de vencer a la muerte. La verdadera victoria de la muerte, incluso para nuestros pueblos que son de mayoría cristiana, el mismo Señor Jesucristo muere para vencer a la muerte. No dice, bueno, yo soy inmortal y nunca voy a poder ser herido. Al contrario, es flagelado, maltratado, muere y solo muriendo resucita en lo eterno, ¿no? Para ser alfa y omega. Esto es muy importante entenderlo porque esta quimera del transhumanismo es quizá la filosofía o la postura o la concepción más antagónica de la superación de la muerte en términos de lo que es la cultura heroica. Es decir, nosotros no jugamos a la muerte, no es que salimos a caminar por una cornisa a ver si nos caemos o hacemos deporte de riesgo, nos tiramos de paracaídas a ver si no se abre,
o vamos a alta velocidad. No estamos haciendo esa fuga en el instante de lo moderno. Justamente la cultura morbosa, la cultura de la muerte, la que viene acompañada del flagelo de las drogas, del aborto, de un montón de otras cosas que van en contra de nuestros pueblos, se oponen y no entienden y no comprenden bajo ningún punto de vista lo que es la verdadera victoria del hombre héroe respecto de la muerte, que es el que le da un significado a esa muerte, singular y singularísimo, e inobjetable. Aquel que ennoblece su propia muerte a través de cómo vivió, por qué luchó, y gracias a lo cual encontró sentido aquello por lo cual murió. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, la cultura heroica implica un montón de cuestiones, y también como para ir cerrando y no abrumarlos más con mi efervescencia, ¿no? Y entusiasta euforia. Bueno, la cultura heroica obviamente que tiene un basamento y un anclaje, insisto, filosófico muy profundo, quizás el más elevado y más ausente en las épocas de posverdad y relativismo de los valores en la que vivimos, y que se fragua, que se forja, que se erige, que se emplaza en las sociedades cuando tenemos esa necesidad de los héroes. Es decir, las juventudes necesitan héroes. Aquellas sociedades que han periclitado es porque se han quedado sin héroes, sin ninguna figura heroica. Y donde no tienen los héroes, las sociedades tienden a fabricarlos, incluso cuando son producto de artilugios y incluso de fabricación de manufactura enemiga. Te crean falsos ídolos para distraerte, cual espejitos de colores, para entretenerte, pero los verdaderos héroes tarde o temprano se van a manifestar. Sobre ellos y solo sobre ellos se van a erigir las nuevas sociedades del futuro. Hoy el mundo está pidiendo como la necesidad de una bocanada de aire fresco la aparición de los nuevos héroes, y esos héroes van a aparecer. Por eso todo este proceso hay que vivirlo con una enorme fe, de manera esperanzada, porque nadie va a poder acallar a los pueblos. Llegó la hora de los patriotas, llegó la hora de los pueblos, y ni las mentiras, ni la hegemonía, ni nadie va a poder acallarlos, ¿no? Ni la diputada Carola Cariol, por ejemplo. Cariola, sí. No los van a poder acallar, los van a tratar de ensuciar, los van a tratar de demonizar, pero no lo van a lograr. No lo van a lograr porque la verdad se abre camino. Esto es como una fuerza que se impone por sí sola y no hay manera de frenarla. Es todo lo que tengo para decir. Lo sé para entenderlo, pero no tanto así como para explicarlo, como decía San Agustín respecto del tiempo. Lucas, te agradezco por infinitamente tu mensaje. De hecho, la gran lucha que se viene es contra este robot biológico, contra este mesías electrónico, y los únicos que van a poder pelear contra eso van a ser los héroes, los virjas. Así que, estimado, mira, ahora viene el momento del live de las preguntas de los suscriptores. Sí, así que vamos ahora con las preguntas. Por favor, enfoquemos a Lucas, que a mí me tienen todos los martes. Así que vamos con las preguntas, mi estimada ayudante. Ya. Veamos. Daniela Pablaza nos pregunta: ¿cuál es la visión de Lucas Carena sobre las dos visiones de la gnosis, a favor y en contra del Dios creador, y su relación de esto con la visión heroica del guerrero que busca la muerte? A ver, respecto de las posiciones gnósticas, he tenido una situación pendular, recidivante, ¿no? He sido resistido por sectores muy de raigambre gnóstica, por mi famoso libro Jesús Cristo, Príncipe Hiperbóreo. He escrito un libro. Digamos que la figura crística es una figura que tiene presencia, tiene sus semillas de verdad, tanto en una tradición que podemos decir que es la que se considera oficial hoy, que sería la tradición hebraica, que nace en el Valle del Nilo. Figura crística en el Valle del Indo. Y creo que la figura crística tenía mucho, sobre todo el cristianismo primitivo, por ejemplo, tenía muchas más coincidencias con la idea de un Dios incognoscible,
que no sería el demiurgo creador, si allí va la pregunta. De hecho, Jesucristo vino entre los hebreos a decirle: ustedes prácticamente adoran a un falso Dios. Por eso lo mataron. No porque él haya dicho yo soy Dios, sino porque les demostró que los fariseos y los maestros de la ley de alguna manera ofrecían o rendían tributo a un falso Dios demiúrgico, que es más parecido al Dios del Antiguo Testamento. Mientras que San Pablo de Tarso convirtió a los pueblos paganos en Corintios, en Éfeso, en los distintos puntos de la Europa, lo que hoy sería la Europa cristiana, si se quiere, bajo la idea del agnostosteo, del Dios incognoscible. Yo he venido a hablarles de ese agnostosteo, que tiene una característica mucho más similar a la de un Dios incognoscible propio de la tradición gnóstica. Esto me ha generado rechazo de los gnósticos y me ha generado rechazo de los cristianos tradicionalistas, o sea que no me quieren de un lado ni de otro. Pero bueno, hay muchos que en mi libro lo han entendido, a mi libro me lo han entendido. Es decir, yo siempre me pregunté por qué 3 reyes persas, zoroastristas, cultores de los Magi de Oriente, vinieron y le entregaron también obsequios orientales, 3 reyes persas, que además son los arquetipos de los 3 pueblos conocidos en la tierra, los arquetipos también de Cam, Set y Jafet, Sem y Jafet. Ese arquetipo de los Reyes Magos que representaban a todo el mundo conocido, a Europa, a Asia y a África en aquel entonces, con Melchor, Gaspar y Baltasar, fueron los primeros que, siguiendo una supernova, se acercaron a Belén de Judea a visitar a un Galileo. Galileo significa literalmente Gelila Goyim, distrito de gentiles. Esto lo quiero aclarar. Entonces, siempre me llamó la atención por qué 3 reyes persas, que además se sabe que son persas porque entregaban los obsequios, ¿no? El oro, la mirra, ¿no? El incienso, lo entregaban con las manos tapándose con las túnicas, con las propias túnicas, con sus propios mantos, como en la tradición persa. Y el culto a Mitra, tanto el Mitra romano como el Mitra persa, el dualismo persa y el zoroastrismo, en ese momento eran los Magi de Oriente, eran los que traían todo el resabio de la gnosis más antigua en ese momento conocida, y fueron los que recibieron a este niño en Belén. A mí me llamó la atención, y bueno, en mi libro explico toda esa trama, ¿no? Y bueno, nada, sí, tengo una relación prudente. Sobre todo, trato de ser prudente porque todavía hay mucho por revelar ahí, ¿no? Pero sí, soy gran lector de Miguel Serrano Fernández, de otros autores chilenos muy interesantes. Nos preguntan aquí, Manuel Román, el choque filosófico entre el cristianismo y el paganismo, ¿cómo se puede solucionar? En pequeñas palabras, porque es muy largo. Sí, es para un seminario entero eso. Camarada, bueno, hágalo usted. No, bueno, cuando Carlomagno es coronado en el año 800 por un papa como rey, se funda el imperio carolingio, pero se da lugar a un imperio que se llama el Sacro Imperio Romano, después se llamó Sacro Imperio Romano Germánico, que tuvo 1000 años, ¿no? Y en esos 1000 años la cultura celta, la cultura nórdica germana, pagana, y la cristiandad se unieron de modo complementario y singularísimo. Y la voy a hacer corta, ¿no? Y por ahí también aparece el gibelinismo, ¿no? Porque si bien los hijos de Carlomagno, Ludovico Pío, Pipino, se pelearon entre sí políticamente, tuvieron poca duración, si se quiere, los 1000 años que van desde el año 800 a 1804 con la disolución del Sacro Imperio Romano, con, obviamente, los enemigos de la tradición, que fueron los jacobinos y el emperador Napoleón I y la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, en esos 1000 años hubo una armonía con un imperio de la cristiandad, pero que no negaba todo un culto germanófilo. De hecho, los godos se convirtieron al cristianismo no por fuerza de sus armas, de sus picas y de sus broqueles,
Se convirtieron porque un sacerdote arriano, Volfilas, tradujo la Vulgata del griego al idioma nórdico. Y los mismos visigodos que invadieron Roma, cuando se vio caer el Imperio Romano de Occidente, se fueron paulatinamente. Hay un libro de Joaquín Bochaca, ahí tiene muchas respuestas para esta pregunta, que se llama Occidente y la cristiandad, un análisis del factor político de la cristiandad, donde muestra que en realidad por su propia voluntad los guerreros visigodos, cuando Volfilas traduce al gótico, no me salía la palabra, al gótico, la Vulgata, empezaron a entender que este héroe que necesitaban las tradiciones paganas, esto del héroe, estaba presente en Cristo también. Cristo era un héroe. El arquetipo cristiano no contradice al héroe pagano, lo supera, lo incluye y le da una resignificación más totalizante. Exactamente. Entonces, en el fondo, digo, la concordia es posible y es necesaria también, porque hoy desarraigar o la aparición de un nuevo paganismo así medio como forzado, no creo que nos permita, va a balcanizar, que no es lo mismo el proyecto nacional o nacionalista que la balcanización y la fragmentación aún más de los pueblos que ya en el sur de Latinoamérica estamos bastante divididos y fragmentados. Correcto. De hecho, el último, haciendo un hincapié nada más, el último rey arriano, Recesvinto, era un pagano, abiertamente. Y de hecho, muchos posteriores lo siguen siendo, a pesar de haber asumido el cristianismo como religión oficial. Así que ojo ahí, porque hay una fusión. Les recomiendo, insisto, el video de Ghibellino y Güelfos de TLB1 de La Brújula. Porque de verdad, clarito. Sí, aquí están súper interesados en la visión de Lucas, varios lo dicen, y Carlos Salazar nos pregunta, Lucas, ¿crees que un cristiano evangélico puede ser nacionalista? Veo que el nacionalismo está muy relacionado con el catolicismo, pero nunca se nos incluye a los descendientes del protestantismo. Muy buena pregunta. Es muy buena la pregunta. En realidad nosotros no creemos en un nacionalismo de exclusión, sino que creemos en un nacionalismo de inclusión, de concordia, de unidad. Yo, por supuesto, que tengo con el protestantismo un debate teológico. Tengo un debate teológico, pero que no es el momento de darlo. Llegó el momento de los héroes. Juntamente a través del acto heroico es donde las religiones de bien, ¿no? La parte buena de aquellas religiones, hoy pueden llegar a unirse. Las divisiones religiosas, que es lo que se quiere enfatizar de un sistema que nos quiere, que busque el aplebellamiento de nuestras fortalezas heroicas, trata de buscar de las religiones aquello que nos distingue y nos separa. Es mucho lo que tenemos que dialogar entre católicos y protestantes. Es mucho también lo que tenemos para debatir, pero hay que saber distinguir, como decía San Agustín nuevamente, distinguir sin divorciar y unir sin confundir. Tenemos que estar juntos en una lucha en este momento, con los enemigos de toda la religión, que es el New Age, la mezcolanza, el sincretismo religioso y un largo etcétera de depredación por dentro en el interior de las religiones, con falsos ídolos, insisto. Tenemos que combatir juntos la idolatría. Después podemos dar serios debates ideológicos. Súper. Aquí Edson Morales pregunta, y algo que todos nos preguntamos, ¿dónde deberíamos comenzar con los antivalores que tenemos insertados hoy? Siempre he pensado que principalmente la educación. ¿Qué opinas tú? Lucas, por favor. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy particular en este sentido, sigo en algún momento el gran maestro de la tradición perenne, Julius Evola, hablaba de rebelión contra el mundo moderno. Una frase que me gusta, que me encanta. De hecho, mi canal se llama El Ghibellino, revuelta contra el mundo moderno. Es mi eslogan, ¿no? Lo he tomado. Es rebelarse contra el mundo moderno, pero también Ébola es el autor de un libro que se llama Cabalgar al Tigre. Es decir, nuestro enemigo es tan fuerte, tan portentoso, tan colosal, que nosotros no podemos hacerle frente de manera ingenua.
tenemos que ser, otra vez cito la Biblia, ¿no? Para que me entiendan, mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y por lo tanto tenemos que meternos, inmiscuirnos en el espacio institucional y tenemos que entrar en la escuela, tenemos que entrar en la universidad, con ese espíritu crítico. Entonces, rechazar y ser autodidacta en todo puede ser una estrategia para evitar nuestra propia confusión. Pero luego, una vez despiertos, tenemos que entrar en el espacio institucional y resignificar la educación, volver a incorporar el valor guerrero y el valor heroico en el espacio institucional. Tenemos que reivindicar a la educación, recuperarla y combatir ese relativismo que ya se enseña como cátedra obligada en la institución escolar. Yo estoy de acuerdo que empieza por la educación. Lo que pasa es que esta educación deseduca, como el medio hegemónico desinforma. Entonces lo que tenemos que hacer es tocar fondo y resucitar, por eso hablaba de la resucitación, resucitar estas instituciones, incorporando este etos, este culto al héroe, pero en dosis homeopáticas, o sea, de a poco, sin chocar, sin que nos traten de conspirativos, ¿sí? ¿Sí? Entonces es importante nuestra formación. Se nota cuando el que habla con argumentos y con fundamentos, y se nota cuando el que habla está improvisando. Entonces, formarnos, capacitarnos y ocupar todos los puestos necesarios, porque ya, como lo dije, vendrá el momento de los héroes. Solamente para hacer una pequeña acotación, el profesor Pedro Godoy, cuando habla sobre la educación y el nacionalismo, dice, tiene que llegar la hora en que cada pueblo desarrolle su propia educación en pos de la nación, no en pos ni siquiera de sí mismo, sino de cómo puedo aportar yo al espíritu de la nación y cómo puedo aportar al espíritu del pueblo. Hoy en día justamente la educación está basada en un individualismo abyecto en el cual busco mi lugar en la sociedad de acuerdo a la cantidad de dinero que puedo obtener por ese título por el cual estoy luchando. Y es justamente contra lo que tenemos que pelear. Y eso es parte del espíritu comunitario. Y es parte del espíritu nacional y una de las cosas que nosotros tenemos que lograr cambiar. Si pudiésemos elegir probablemente un ministerio, el cual nosotros a hacernos cargo seguramente sería el Ministerio de Educación. Porque al corto plazo podrías hacer cambios brutales en el sistema. Porque justamente está cooptado por la progrería, por todos estos grupos globalistas, estructuralistas, feministas y toda la otra caterva de monstruitos que andan dando vueltas. Sí, estoy de acuerdo. Pato As nos pregunta hace harto rato, así que lo vamos a escuchar. Pregúntale, por favor, por el Comodoro Cruz Carballo, halcón y héroe de Malvinas. Gracias. Bueno, no solo Comodoro Cruz Carballo, tenemos al perro Cisnero. Es decir, los héroes de Malvinas, mira, si hay algo que en Argentina nos ha fortalecido como nación, nos mantiene vivos como nación, es la gesta de Malvinas. Porque fuimos la única nación que se plantó frente a la pérfida Albión después de la Segunda Guerra Mundial. Y como decía Chesterton, a cada sociedad la salvará un puñado de hombres inactuales. Yo creo que la gesta de Malvinas, nunca hubo tanto patriotismo en nuestra Argentina, nunca flamearon la celeste y blanca tanto como en la gesta de Malvinas. Es decir, el Comodoro Cruz Carballo, es decir, como tantos otros símbolos, yo mencionaba al perro Cisnero, hay un montón, digamos, de que podemos hablar, son héroes. Es decir, cuando nos preguntan, hablamos de la cultura heroica, es que tenemos a los héroes, y no son héroes pretéritos, no son héroes que están allá en una suerte de atmósfera imaginaria, son recientes. Yo ya había nacido cuando esos héroes defendían a nuestra patria de la pérfida Albión. Entonces digo, si esto es tan actual como la gesta de Malvinas, quiere decir que el camino del héroe es algo que está cercano, que se puede palpar, que se puede oler, que se puede tocar. Entonces, hoy nosotros tenemos que seguir su ejemplo, en general, ¿no? Y en particular podemos ir, pero digamos, no es el culto a la guerra por la guerra misma. Como decía von Clausewitz, la guerra nunca es un fin en sí misma. Yo no lucho porque odio a lo que tengo enfrente, sino porque amo a lo que tengo detrás, ¿no? Y ese es un poco, me parece, el gran ejemplo que nos dieron nuestros héroes de Malvinas y que, digamos, han inmortalizado a nuestra patria
en su gesta allá por el año 82. Así que les agradezco la pregunta. Digo, no quiero abrumarlo porque es para una cátedra entera el tema Malvinas. Pero... Acá estaba muy agradecido. Un segundito respecto a lo mismo. Recordemos que quienes atacan la Argentina son los baluartes del globalismo internacional. Entiéndase este bloque anglo-sionista dispuesto a mantener a los países sometidos. Y este triángulo lo conocemos bastante bien, ni siquiera lo voy a nombrar porque capaz que nos clausuren el video. Sigue puesto aquí en América. Y el único momento en el cual vamos a lograr tener en alguna medida niveles de independencia es cuando tengamos la capacidad de autodeterminarnos y la capacidad de tener independencia real. Y para eso hay que sacar a los ingleses de América del Sur. Es una cuestión extremadamente importante y una de las cosas que debiese estar dentro de toda agenda política nacionalista chilena, argentina, peruana, boliviana o lo que sea. Porque si tenemos al enemigo metido en la cama, es imposible llevar la sana convivencia y la paz. Por cierto, porque seguramente me lo van a preguntar después. Así que todo nacionalista que cree en la cooperación de los pueblos, tal cual como lo hizo en su momento Juan Domingo Perón con la idea del ABC, Argentina, Brasil y Chile, debe luchar por la independencia de sus hermanos también. Por tanto, es una cuestión que quiero dejarlo también ahí con un post-it para que nadie se olvide, que el nacionalismo no se trata de odiar al pueblo argentino, peruano, boliviano, se trata de la cooperación mutua, del trabajo conjunto, porque no es necesario odiar a tu vecino para amar tu casa. Al contrario, lo que necesitas es lograr la comunión para poder lograr cosas juntos. Chile, sin Argentina, por mucho que nosotros tomemos el poder en su momento, no puede independizarse sin la ayuda de Argentina. Y Argentina tampoco puede hacerlo sin la ayuda de Chile. Y nos van a meter una y otra vez en conflictos, porque necesitan mantenernos divididos. Porque si estamos divididos somos débiles. Pero ¿qué pasaría con un corredor bioceánico? Si tuviésemos las riquezas del norte de Chile para los chilenos y en Argentina hubiese ese huerto que es Argentina para América, ¿quién mandaría? Seríamos nosotros los que mandaríamos. Y eso es algo que la élite global mundialista asesina le teme. Ojalá que tus palabras sean escuchadas antes que tanto Argentina y Chile se queden sin Patagonia, ¿no? Se queden sin el sur, ojalá. Y aunque estén ahí, vamos a tener que pelear por ella. Hombre a hombre, palmo a palmo, esquina a esquina, hay que recuperar lo que es nuestro y sacar a todos los que vengan del otro lado del mundo. Ya. John Lennon nos tiene una pregunta. John Lennon pregunta, respecto al asunto del heroísmo, ¿cómo puedo contener todas mis pasiones y construir a mi ser en torno al heroísmo? Wow. ¿Cómo podemos ser mejores? Bueno, a ver, hay un patos heroico, hay un apasionamiento heroico. No son todas las pasiones las que hay que contener, sino que la pasión heroica hay que liberarla. Lo que pasa es que ese apasionamiento, no es la indisciplina. Por eso insistía en esto de las características del héroe. El héroe siempre es frugal, siempre es eutrapélico, siempre es disciplinado. Y mira, no hace falta grandes recetas. En el ejército, lo primero que te dicen que tenés que hacer es, como primer acto del día, armarte la cama. No dejarlo para después de un rato. O sea, ya hacer como primera actividad del día, hacer la cama, estirar las sábanas. Y estos pequeños detalles que nos disciplinan, que nos rigorizan, que nos empoderan respecto de nuestro quehacer diario, aunque parezca de perogrullo, aunque parezca irrisorio, insignificante, son el primer paso para hacer un cambio personal. Es decir, debemos ser personas preparadas como si lo más catastrófico estuviera a punto de suceder. De hecho, el samurái o el guerrero estaba siempre preparado, esperando para la muerte, día a día, minuto tras minuto. Es la muerte en cada suspiro. Es la belleza de sortear la muerte en cada suspiro. Como si fuera la belleza y la perfección de las hojas del cerezo, de la flor del cerezo. Entonces, nosotros tenemos que convertir todo en un arte. Hacer que todas las cosas sean bellas. Tomar el té, almorzar, cenar, hablar con los amigos. De todo tenemos que sacar lo bello, revivirlo, fortificarlo y siempre empezar a entender lo espurio,
lo breve, lo insignificante de nuestro paso por esta existencia superficial, profana, material, y estamos hechos para elevarnos. Solo vamos a encontrar, mirá, fíjate los guerreros nórdicos, le quiero decir a John Lennon esto. Los guerreros nórdicos, ellos esperaban poder morir en la batalla, porque solo si morían en la batalla, esto es la enseñanza del propio Sigfrido, que no por casualidad es muerto por la espalda, ¿no? A través de la mano de Hagen, ¿no? El medio nivelungo. ¿Por qué lo matan por la espalda? Porque Sigfrido no conocía el miedo, solo podía ser destruido a través del engaño, es decir, que te ataquen por la espalda es una suerte de ataque abyecto, de ataque artero, poco leal, poco hombre, poco heroico. Es la mentira. El ataque por la espalda es la habladuría, ¿no? Es el susurro, es los vocingleros y los susurradores son los que atacan por detrás. En cambio, el guerrero es frontal. El primer acto del héroe es ser una persona frontal, hablarle a las personas en la cara y decirle las cosas en la cara, como Sigfrido, que no conocía el miedo. Entonces los guerreros de la antigua Germania buscaban morir, porque entonces las guerreras valquirias eran enviados desde el Asgard, que era el mundo de los dioses, para llevarlos a un lugar dentro del Asgard que se llamaba el Valhalla, que era un gran salón donde los grandes guerreros participaban de un banquete. Y en ese fíjate vos qué acto heroico, el de morir para poder, en la guerra, para poder ser llevado por la Valquiria a un salón a compartir cual tercer tiempo con los amigos, un banquete, pero también para formar parte de las huestes de Odín, para ser parte de esas huestes, de ese nuevo ejército que en el Valhalla se forjaba, para luchar al lado de Wotan en la batalla final. Es decir, el premio del guerrero era participar de otra guerra, que era el Ragnarok. O sea, ¿cómo, digamos, es difícilmente entendible tanto amor por el arte guerrero, ¿no? Es decir, mi premio para ser guerrero era ser guerrero en otro plano superior. Entonces digo, no busquemos el Valhalla, empecemos por armar nuestra cama, ser frontales, ser transparentes, que cada palabra nuestra sea un contrato de por vida, hacer de nuestra palabra una verdad. Es decir, no depender de los especuladores. La especulación es lo que se hace contrario, ¿no?, a ese ethos guerrero que uno quiere inculcar. En el fondo podemos ser grandes guerreros si hacemos bien lo que tenemos que hacer. Es lo único que puedo decirle por el momento a John Lennon y le agradezco la pregunta. Es interesante la figura de que tu palabra sea ley. Que tu palabra sea ley, sí. Es justamente lo que nosotros tenemos que apuntar. Y hubo una viejita por ahí que decía puro, duro, seguro, inalterable. Y es justamente el punto al cual nosotros tenemos que ir caminando. Y Lucas lo dijo perfectamente. La cultura guerrera va ligada a las cosas pequeñas, a lo laconio, a lo simple, a aquello que no requiere adornos, porque un guerrero no necesita estar adornado, necesita bastarse a sí mismo. Cuando logras bastarte a ti mismo, te transformas poco a poco en eso, aquello que admiras. Ya estamos llegando a la hora, así que las últimas preguntas, pero esta la han repetido ya muchas personas, todos se unieron en la misma pregunta, y es, vamos a tomar la de Gabriel Castillo. ¿Cuál es la importancia de Heidegger para el nacionalismo actual? Bueno, Heidegger es sin duda el filósofo más importante del siglo XX, pese a su existencialismo de cuño, de acervo fenomenológico, ¿no?, el discípulo de Husserl, ¿no? Cuando hablamos de heroicidad, cuando hablamos de ethos guerrero, de cultura heroica, hablamos de algo que recién acababas de clarificar, ¿no? Puro, duro, seguro, ¿no? En última instancia es lo que se llama, lo que los antiguos samuráis llamaban la impasibilidad. Es decir, es lo que los antiguos llamaban con el término de fudoshin,
que era una actitud. El guerrero no festeja demasiado sus victorias, pero tampoco llora demasiado sus derrotas. Se encuentra en un estado de prudencia y de mesura, porque el vencedor de hoy puede ser el derrotado de mañana. Entonces, digamos, cuando un jugador de fútbol anota un gol y va a las gradas de la hinchada contrincante y de alguna manera trata de burlarse, ¿no? O de provocarla, bueno, eso no es una actitud guerrera. Es decir, el guerrero es una persona sumamente prudente y tiene esta quietud, si se quiere, esta mesura de la impasibilidad del fudoshin. Y este valor, este temple guerrero de la extrema prudencia, de ser inmarcesible, de estar impertérrito frente a la vida, nada me perturba, tiene mucho que ver con la filosofía de un ser arrojado, de un Dasein, como decía Heidegger. Es decir, porque el ser, digamos, mientras que la filosofía existencial de cuño más de Kierkegaard, o en realidad de la filosofía en Occidente en general, trataba de explicar el ser, del ser en sentido ontológico, con Heidegger se figura una nueva forma de ser arrojado, un ser ahí. Y ese ser ahí es que yo me doy cuenta de que soy siendo. Esto parece un juego de palabras, pero no lo es. Esto de que ser siendo, yo no soy por cómo me definen los demás, yo no soy por cómo me nombran, yo no soy por mi origen, ni por... es decir, los principios del ser ontológico, que era el principio de no contradicción, el principio de identidad, digamos, todos esos principios que eran de la lógica ontológica, de la ontología clásica, se borran con el Dasein heideggeriano. Uno es ser siendo, y de alguna manera, bueno, en Sartre tomará una lógica desde el marxismo de Sartre, es esta frase del hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. También es discutible, digamos, pero sí hay una verdad de la filosofía existencialista del siglo XX, de que yo soy o yo me defino siendo y haciendo lo que hago, ¿no? Entonces, el guerrero no se define más que por sus actos. El guerrero es el que realiza actos heroicos. No necesito requisitos de ingreso para ser héroe. La persona en apariencia más significante puede ser el mayor de los héroes. Es decir, no necesito que un tribunal me dé su bendición, ni un consejo de sabios, no necesito aprobar un examen. Para ser héroe hay que ser un ser heroico. Y me parece que esta es la reflexión. Obviamente no vamos a hacer un abordaje de la filosofía de Heidegger. Ha hablado de lo que es la pregunta por la técnica, por ejemplo. Heidegger nos brindó esa primera instrumentalización del hombre a través de la materialidad técnica, la reproductibilidad técnica. Es decir, con Heidegger lo que es Die Frage nach Technik, ¿no? La pregunta por la técnica, ya hablaba de cómo la tecnología y la modernidad iba, en todo caso, lo que él llamaba la estructura de emplazamiento, iba a terminar funcionalizando al hombre, o sea que ya se anticipó también al transhumanismo, a un montón de cosas. O sea, Heidegger es una biblioteca, no es un autor, es una biblioteca, y yo no soy un experto, no soy filósofo, desde luego, pero sí creo que es muy importante la filosofía de Heidegger porque rompe con esa filosofía hegeliana de tipo sistemática y nos devuelve a una filosofía de la existencia que me parece que está mucho más cercana a lo que hoy consideramos puede ser una filosofía heroica propia de una cultura de los héroes. Me gustaría agregar una cosita a aquello, y es que Heidegger tiene una gracia para nosotros los nacionalistas. Era muy difícil, desde Heráclito tal vez, encontrar algún filósofo que justificara el nacionalismo como tal. Heidegger tiene la gracia, con el Dasein, a entender que tú eres en la medida de las cosas que te pasan y en el lugar que has sido arrojado. Eso no había sucedido, y Heidegger, por ende, fundamenta en una gran medida la existencia de los nacionalismos. Yo no sé si él es un existencialista como tal, la verdad, tengo mis dudas respecto a eso.
y todos los posteriores que ya son deconstructivistas o derechamente son postmodernos, me entiendas, Simone de Beauvoir, Sartre y compañía, me parece una deformación de la idea de Heidegger. Incluso cuando él le envía las cartas, le dice, o sea, tú estás haciendo algo que yo no dije y estás transformando todo en subjetivo. Porque es que está diciendo, como dice Simone de Beauvoir, la mujer llega a ser mujer en el fondo. No se nace mujer, llega aún a serlo. Esa es la frase exacta. Es la relativización de la existencia, cosa que es justamente lo que Heidegger no quiere hacer. Heidegger, al contrario, quiere otorgarle un lugar al ser. Y eso es una cuestión que a nosotros por lo menos nos ayuda mucho y fundamenta la postura nacionalista. Si alguien quiere leer a Heidegger, necesariamente tiene que leer los libros post-mortem, que en este caso son los Black Books, y que derechamente completan todo. Guste o no guste, porque incluso a la Fundación Heidegger se le pararon los pelos, querían cerrar la Fundación Heidegger después de ver lo que escribió. Deberían leer esa partecita. No voy a nombrarla, porque si no me voy a meter en un problema. Súper. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Ya, chicos, cumplimos 1 hora y media, Ya. así que por favor ya vamos dejando a que Lucas siga, pero me están diciendo por interno que el camarada Erwin Stock, a través del editorial, le va a dar a Lucas el regalo de La agonía de Polemos, de Carlos Videla. ¿Tú leíste el libro La agonía de Polemos, Lucas, no? No lo he leído, sería un regalo maravilloso para mí, realmente. Erwin Stock lo enviará a Argentina. Así que te va a llegar a tu casa, nos ponemos de acuerdo, te voy a dar los datos directamente. Bueno, muchísimas gracias, más un gran regalo. Para el que no sepa, La agonía de Polemos es un viaje al espíritu heroico, o incluso al espíritu heroico de la cultura. Y porque Polemos es el primer dios de la guerra registrado, por lo menos formalmente, y se encuentra en situación de muerte, pero no para morir, sino para renacer. Así que ahí está el autor. Polémica, la palabra polémica, el choque. Polemistés es confrontar, exactamente, sí. Claro. También lo escuchamos en la brújula. Entonces, es muy importante que además es un camarada nuestro, Carlos Videla, el escritor, así que te va a llegar a tu casa. Muchas gracias, Editorial Ignacio Carrera Pinto. Va a llegar allá el texto. ¿Algo más? No. Lucas, te agradecemos tu estancia aquí. Espero que vamos a conversar muchas veces, muchas cosas. Creo que estuvo muy fructífera la conversación. Así que te mando un abrazo gigantesco al otro lado. Lo quieren volver a ver, ya lo están pidiendo de nuevo. No hemos terminado, ya lo están pidiendo de nuevo. Así que vamos a buscar ahí temas para poder tener de vez en cuando. Lucas, muchas gracias. Un gusto, camaradas, a seguir en la lucha, en esta batalla. Los estimulo a seguir creciendo y a cultivar el heroísmo. Muchas gracias por la invitación y sí, con gusto estaré de nuevo con ustedes. Muchas gracias, Lucas. Un abrazo, cuídate. Vivir es luchar. Hasta luego. Súper. Y entonces, aquí la gente está muy, muy contenta y estaban preguntando sobre también otras cosas. ¿Ya? Que yo creo que igual es importante que las podamos ver. A ver, por si acaso, a todos los que están viendo, seguimos aquí con unas preguntas extra respecto al tema de movimiento y a las cosas que han pasado estas semanas, que han sido varias. Así que vamos a responder ahí 2 o 3 preguntas y terminamos el live, porque no alargamos harto, y de hecho más de 40 minutos casi. Sí. Ya, dígame, disparemos el tiro con las preguntas del movimiento. Ya, la verdad todavía todos están muy felices por haber tenido a Lucas, así que gracias por la charla, gracias por haber asistido, están muy bien. Y dice, si vuelve el mismo entrevistado, ¿podrían dedicar un live para hablar de Trump, Putin, Bolsonaro, Vox? Eventualmente, de geopolítica sería muy interesante. De hecho, también podemos traer después a Salvucci. Así que también es una lo buena. mencionaron, Sí. Dijeron. Traeremos a Salvucci también, sí, yo creo maravilloso. que no va a haber problemas, muy pronto. Súper bien. Y recuerden que en el chat está el link del canal de Telegram para que se sumen, porque de hecho va a haber un concurso y aún tienen tiempo de unirse por una revista, porque nos quedan las últimas. Perfecto, hoy fue un éxito la revista, un éxito el alcance, así que créanme que queda muy poquitita, de hecho queda un puñadito de revista, así que la vamos a entregar entre la gente que esté en el canal de Telegram. A ver, amigos míos, hay una pregunta que me hicieron varias veces y me han llenado de consultas. Me preguntaron qué pasa con, porque yo hice un posteo en Facebook sobre la idea de lograr tener ciertos puntos en común sobre la cultura, sobre el nacionalismo.
A ver, lo primero es que el Movimiento Social Patriota va a hacer su propia, ¿cómo decirlo? Va a ser una declaración respecto al tema, porque la idea es que se pueda hacer cosas serias y propositivas. Nosotros no nos vamos a referir respecto a posteos abiertos, entiéndase de gente que haya puesto un posteo, nos unimos tal día, tal cosa, no, lo vamos a hacer de manera formal. Si alguien quiere enviarnos una carta, por favor que sea al movimiento, ya sea por el correo electrónico de la página web o eventualmente por último a cualquiera de las plataformas web, pero necesitamos seriedad en el trabajo, porque si no, esto se transforma en una locura de que este dijo, que este otro dijo, y creo que ya hemos pasado por esa etapa. La situación mundial es muy peligrosa como para poder estar jugando a la política y tenemos que empezar a hacer política. Pero necesitamos unión. Necesitamos más que uniones, trabajo conjunto. Sí. Nadie pretende unir ideologías con nadie, porque obviamente cada uno tiene su forma de ver el mundo. Sí. Pero es súper importante encontrar ciertas cosas que nos unen a unos con otros. Si no somos capaces de aunar criterios y de juntar ideas que por lo menos son relativamente similares, Escuchar a otros. tenemos que escucharnos. Si no Sí. somos capaces de escucharnos, vamos a caer en un grave problema. Y voy a hacer algo que no hago nunca. Mucha gente, o en realidad algunas personas, asumieron que yo había insultado a algunos. Todos se dieron por aludido. Mucha gente se dio por aludido. Son como 6 o 7 personas que cuando yo dije hay pelafustanes que creen que son capitalistas cuando tienen 4 empleados, lo dije como un ejemplo, no lo dije por una persona en particular, por si acaso. Y me han llegado mensajes, oye, ¿por qué me trataste así en el live? Y esa nunca fue la idea, por si acaso. A veces Era simplemente hacerla, de hecho yo mismo me llamo a mí mismo pelafustán muchas veces. Era la diferencia entre una persona que tiene un capital internacional y una persona que cree tenerlo o cree compartir ese mismo estatus de globalista o capitalista internacional, siendo que no lo es, nada más, por si acaso. Pero para que no se sientan aludidos y si alguien se sintió mal, le pido disculpas, porque ese no era el objetivo, ni tampoco lo va a hacer nunca estar insultando a nadie. Mucho menos gente que ni siquiera haya hablado ni ha conversado. Sí. Chicos, están preguntando aquí, se estará enviando, miren, ahora va a llegar en el chat el canal de Telegram. Ahí está, por favor, súmense a ese canal porque vamos a tener las noticias, lo que conversamos regularmente. Vamos a sortear la revista entre los nuevos integrantes. De hecho, hoy día era el sorteo, pero ahora que estamos en el live, agréguense porque mañana bien temprano se sortea la revista. Compren las últimas porque es edición limitada. En la página web está toda la información para la compra de su revista. Perfecto. Hágalo. Damas y caballeros, ha sido una noche increíble, muy buena, y de hecho les agradezco que hayan estado aquí. Yo sé que esto fue más filosófico que político, pero esa es la idea, que podamos hacer una multiplicidad de cosas y podemos hablar de todos los temas habidos por haber. Así que si quieren que se repita, denle like, compartan, comenten, síganos en redes sociales. Recuerden, Movimiento Social Patriota está en todas las plataformas y nos ayuda mucho, sobre todo que lo compartan. Así que, amigos míos, muy buenas noches, viva Chile, y les aseguro que vamos a salvar nuestra nación, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque si no, no hay futuro ni para nosotros, ni para nuestros hijos, y seríamos unos parias para nuestros ancestros. Así que, ¡viva Chile! Adiós. Adiós, amigos.